Te ha tocado perder todo, ya has decidido seguir y de esa continuidad has logrado saber qué debías hacer y tener muchas más herramientas para no volver a repetir lo que ya te pasó. Yo no sé si conoce una historia o bueno, una criatura que se le llama el ave fénix, que en realidad se le puede decir como un relato, que también puede ser que sea una metáfora, puede ser una historia, de alguna forma una expresión que de alguna forma tiene presencia como en distintas culturas, que refiere a este como cambio de estado y como transmutación de distintas como energías para lograr dar paso, dejar atrás algo para que venga otro. Pero bueno, el fénix no es un símbolo de éxito, sin embargo es como varias personas lo usan. El logo de la empresa, tatuajes después de una etapa difícil, frases motivacionales sobre el renacer más fuerte, como si el fénix fuera una metáfora del que siempre gana, del que siempre vuelve mejor, del que nunca se dobla de todo. Y eso no necesariamente es el fénix. En realidad usted le puede dar el significado que usted necesite. El fénix es el que arde, el que se consume por completo, el que no queda en pie, queda en cenizas. La formación del fénix no ocurre a pesar del fuego, ocurre dentro del mismo fuego. Y esa diferencia entre resistir el fuego y quemarse en él es exactamente lo que el símbolo intenta decir. Y es lo que con más frecuencia se pierde cuando lo sacamos de contexto. Sigo un poquito resfriado, por eso me rasco la nariz, que hay gente que cree que si uno se rasca la nariz como que está ocultando algo. Y yo no sé en cuántas culturas habrán analizado ese estudio, cuántos miles de millones habrán ocupado eso para estudiarlo, pero como alguien llega, te inventa un discurso de tal cosa y después todos lo repiten, todo el mundo lo cree. Y en realidad es porque estoy como congestionado. Bueno, entonces hoy día vamos a analizar un poquito más sobre esto del fénix. Donde nadie nació la imagen del ave que renace el fuego. La imagen de un pájaro que muere y renace de sus propias cenizas tiene más de 4000 años. Su rostro más antiguo aparece en el antiguo Egipto. Los sacerdotes de Heliópolis, la ciudad del sol, en el norte del país, veneraban un pájaro sagrado que llamaban Benú. Benú era una garza de plumaje brillante que, según la tradición, había llegado volando sobre las aguas del Cabo Primordial y se había posado en la primera piedra que emergió del agua. Su canto fue lo primero que rompió el silencio del universo. Era el pájaro del amanecer, el del primer día, el que representaba el ciclo solar, la muerte del sol al atardecer y su renacimiento cada mañana. Venus no era un pájaro de fuego todavía, pero era un pájaro, era un pájaro del ciclo, del que muere y vuelve. Cuando los griegos entraron en contacto con Egipto, especialmente de la época de Alejandro Magno en adelante, se parece como un emperador que había un día al parecer. Absorbieron esa imagen y la mezclaron con su propia idea sobre el tiempo, la eternidad y la renovación tiene como rulo. El resultado fue el fénix griego, un pájaro único en el mundo que vive 500 años o más, que al sentir que su fin se acerca construye un nido de plantas aromáticas, especias que lo enciende y que arde dentro de él, y que resucita de sus propias cenizas. Algunos textos griegos ubican al hogar del fénix en Etiopía, en Arabia, el lejano oriente. Siempre en un lugar en el borde del mundo conocido, un lugar donde la realidad ordinaria no rige del todo. El fénix no vive entre nosotros, vive en el borde y desde ese borde viene a morir y a renacer. El mismo pájaro, muchos fuegos. Roma, el fénix como símbolo imperial. Los romanos adaptaron el fénix del mundo griego y le dieron una dimensión política. El pájaro que renace se convirtió en un símbolo de eternidad de Roma, la idea de que el imperio, como el fénix, no podía morir definitivamente. Aparece en monedas romanas, en mosaicos, en textos de filósofos y poetas. Lo interesante es que Roma usó el símbolo precisamente en los momentos de crisis, cuando el imperio estaba bajo presión, cuando había guerra civil o amenaza extrema. La imagen del fénix aparecía como recordatorio de lo que parecía colapsar e iba a renovarse. Y entonces el fénix no era un símbolo de los tiempos fáciles, era un símbolo para los tiempos en que todo parece perdido. El mundo cristiano, muerte y resurrección, los primeros escritores cristianos reconocieron en el fénix una imagen que les resonaba profundamente, un ser que muere y resucita, que el fuego no destruye sino que transforma,
que lo que parece el fin es en realidad el comienzo de algo nuevo. El fénix apareció en catacumbas, en mosaicos de iglesias primitivas, en textos teológicos de los primeros siglos. Fue uno de los primeros símbolos que el mundo cristiano adoptó del mundo antiguo porque lo que decía era compatible con lo que quería decir. El fuego en esta lectura no castiga, purifica. Bueno, el fuego es para purificar. Mm. Y lo que sale del fuego no es una versión dañada, es una versión esencial. Sí, porque transforma. Como una transmutación, de alguna manera, el fuego. Hay que tener cuidado con quemarse. China y el Feng Huang, el fénix del equilibrio. En China existe desde hace milenios un pájaro sagrado conocido en Occidente como el fénix chino. Aunque su naturaleza es bastante distinta al fénix occidental, el Feng Huang, sí. El nombre tradicional no muere y renace, es un ser de presencia excepcional y aparece solo en los tiempos de buena gobernanza cuando el orden y la virtud prevalecen. En la iconografía clásica china, el Feng Huang es femenino y se empareja con el dragón masculino. Juntos representan el equilibrio de las fuerzas opuestas que sostienen el cosmos. Aquí el fénix no es el que resurge del caos, es la señal de que el caos ya pasó y el orden volvió, no el proceso, el resultado. En Persia, el simurg, el pájaro que lo sabe todo. En la tradición persa existe una ave colosal llamada simurg, que vive en lo alto de la montaña más alta del mundo desde el principio de los tiempos. Es tan antigua que ha visto el mundo nacer y morir 3 veces. Esa edad extrema la convierte en la fuente de toda sabiduría. Lo que el simurg sabe no lo aprendió de libros, sino de haber vivido todo lo que existe. Es uno de los textos más importantes de la poesía persa mística. Una bandada de pájaros emprende un viaje para encontrar a Simurg. El camino es agotador, lleno de pruebas y la mayoría no llega. Los que llegan descubren algo inesperado, que el Simurg y ellos son lo mismo. El pájaro que buscaban desde afuera vivía adentro y solo el viaje con todo lo que costó hizo posible descubrirlo. La mitología nórdica. El águila en la copa del mundo. En la cosmología nórdica, en la copa de Yggdrasil, el árbol del cosmos, vive un águila sin nombre que todo lo observa. No es el fénix en sentido estricto, pero comparte su naturaleza de algo alado que evita el límite entre mundos y que ve lo que están abajo, que los que están abajo no pueden ver. La águila nórdica no renace del fuego, pero su posición es lo más alto mirando todo, sobreviviendo los mismos ciclos de destrucción y renovación que sacuden el árbol desde abajo. La emparenta con el fénix en algo fundamental, es el testigo que permanece cuando todos los demás pasan. Egipto, Grecia, Roma, el mundo cristiano, China, Persia, Norte de Europa, versiones distintas, nombres distintos, detalles distintos. Curioso. Sin embargo, hay una estructura que se repite. Primera conciencia, el fin no es el fin. En todas las tradiciones que portaron el fénix o una ave similar, hay una negativa a aceptar que el colapso sea la última palabra. No como negación del dolor, no como optimismo barato. Como afirmación de que dentro del proceso de destrucción hay semillas de algo que todavía no tiene forma. El fénix no sobrevive al fuego, muere en él. Y precisamente esa muerte completa, real, sin trampa, lo que hace posible lo que viene. Bueno, Jesús también. Él murió y de muerto volvió. Segunda coincidencia. Jesús no quedó así, bueno, él se fue para abajo, por decirlo, él se fue de este plano y volvió a este plano. Segunda coincidencia. La transformación requiere consumirse. Ninguna versión del Fénix propone que la renovación sea indolora. No hay atajo, el nido se enciende, el ave arde, las cenizas quedan. Y es de esas cenizas, no a pesar de ellas, que algo nuevo emerge. Lo que el símbolo dice con claridad incomoda lo que ciertas transformaciones no ocurren mientras proteges lo que tienes. Ocurren cuando lo que tenías ya no existe. Tercera coincidencia. Lo que emerge no es lo mismo que lo que entró.
El fénix que sale de la ceniza no es el mismo fénix que ardió, es nuevo, es algo de lo anterior. La esencia, la identidad, pero ha cambiado de forma. Y eso es lo que distingue la transformación verdadera del simple rebote. El rebote vuelve al mismo lugar. La transformación llega a uno distinto. Las tres fases del fénix en la vida humana. El ciclo del fénix tiene tres momentos que no son metáforas. La primera, el nido se construye para arder. Antes de morir, el fénix construye su propio nido. Lo llena de plantas aromáticas, ramas preciosas, de todo lo que ama. Y después lo enciende. Hay una imagen de eso que incomoda. El fénix no es destruido por algo externo. Elige arder. Construye el lugar donde va a arder y lo enciende él mismo. O ella misma, como usted lo entiende. En la vida real, esta fase se parece a ese momento en que algo, una identidad, una relación, una carrera, una forma de ver el mundo empieza a sentirse demasiado pequeño para lo que eres. Donde lo que fue tuyo ya no te cabe. Donde seguir igual empieza a doler más que cambiar. No siempre elige conscientemente. A veces la vida decide por ti. El nido arde sin que lo hayas encendido. Una pérdida, una enfermedad, una ruptura, un fracaso que no tiene vuelta atrás. De cualquier manera, el fuego llega. La primera fase no es prepararse para el fuego, es entender que el fuego ya está aquí. La segunda fase, las cenizas. Esta es la fase que nadie quiere hablar. Entre el fuego y el renacimiento hay un momento de cenizas. Un momento en que ya no eres bueno. Jesús también pues, preparó todo y después, ¡fum!, se fue. Un momento en que ya no eres lo que eras y todavía no eres lo que vas a hacer, sin forma, sin dirección clara. Mira, también quizás Jesús era como un pajarito. Puede ser, sin certeza de lo que viene va a ser mejor. La narrativa del fénix en la cultura popular salta de la llama al renacimiento, corta la ceniza, pero las cenizas son quizás la parte más importante del ciclo. Porque es en la ceniza donde ocurre lo que nadie puede ver desde afuera. La reorganización, la reorientación, el silencio necesario, el momento en que lo que eras ya no existe y lo que vas a hacer todavía no tiene nombre. Las cenizas no son el fracaso, pueden ser parte del proceso. Y quien no puede tolerar la ceniza, quien sale corriendo de ellas hacia lo primero que ofrezca enorme dirección, no renace. Vuelve al mismo lugar con distinto nombre. Tercera fase, el renacimiento que nadie anuncia. Jesús también renació. Bueno, resucita. El fénix no renace, murió y volvió a nacer. No renace con fanfarria. El mito no describe una celebración, describe un proceso. Las cenizas no se mueven. Algo empieza a tener forma y emerge algo que no existía antes. En la vida real esta fase tampoco llega anunciada. No es una mañana en que despiertas y queda todo resuelto. Es más sutil. Un día notas que vuelves a tener curiosidad por algo, que una conversación te mueve y que quieres construir algo. Que la vida en la ceniza no tenía dirección. Empieza a apuntar hacia algo. El renacimiento del fénix no es el regreso, es la llegada a un lugar que no existía antes de que el fuego hiciera su trabajo. También pues con Jesús. Ver de la nariz. El ave fénix, uy, me molesta, lleva 4000 años siendo contada en Egipto, Grecia, Roma, China, Persia y el mundo cristiano. Y sigue siendo contada porque sigue siendo verdadera. No porque existe un pájaro que arde y resucita, sino porque existe el ser humano que pierde todo. Y casi todo, y tiene que decir qué hace con lo que queda. El fénix no es la historia del que nunca cae, es la historia del que cae completamente. Queda en cenizas y encuentra en esas cenizas el material para construir algo que no era posible. Si estás en fuego o en el fuego ahora mismo, no hay manera de saltar esta fase ni atajo que te lleve directo a tu renacimiento. El fuego hace su trabajo si se lo permites. Y además también pues, no hay que corromperlo.
porque no es lo mismo un fuego sagrado que un fuego maldito. Si estás en las cenizas, ese silencio que sientes no es ausencia, es el tiempo que necesita para lo que viene, para tener forma. Y si ya no resiste una vez, sabes algo que no se puede enseñar sin haberlo vivido. Que hay un tiempo de fuerza que solo se construye en lo que casi nos destruye. El fénix no es un símbolo de invulnerabilidad, es el símbolo de algo más valioso, que el fuego no tiene la última palabra, y tú sí. Si este episodio te movió algo, compártalo. Pero hay algo peor que arder. Arder y no entender que eso también es parte del proceso. ¿Y tú? ¿Has ardido en llamas o te has dejado consumir? ¿Has renacido y cambiado de estado? Hay como la canción de Agustín, que dice renaciendo. Habla como algo similar. Bueno, no se llama Agustín como artista, se llama Ángelis.